vamos a compartir algo de la palabra de Dios. Y hay un versículo que lo conocen los inconversos y los evangélicos. Es el versículo 1 del Salmo 23. No tiene ni que abrir la Biblia. Es una sola frase y lo dice todo. El versículo que vamos a leer dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya. Es una línea. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pueden acomodarse. Eso está en el Salmo 23. Pero he descubierto que eso es riquísimo. Esa es una de las características de la Biblia, que no se acaba. Siempre está nuevecita, como el periódico de mañana. Y le he puesto como título a esta conversación de hoy: un pastor llamado Jehová. Yo no sé cómo se llama el de usted. Yo no sé qué es un pastor para usted. Pero a veces me pregunto por qué el Señor me dio estas palabras. Y pienso que es porque hay mucha gente que viven como si no tienen pastor. O porque no tienen pastor. Y entonces el Señor quiere decirles algo a los amigos y a los hermanos. ¿Qué es un pastor? Hay muchas definiciones de pastor. Hay una definición según el pensamiento secular, y a su vez el pensamiento secular está dividido en dos partes: el pensamiento moderno y el pensamiento antiguo. Para el pensamiento moderno, para la gente de hoy que no es creyente, que no conoce la profundidad de la Biblia, que solamente conoce lo que ve por la prensa o la televisión. ¿Qué es un pastor? Un hombre que viste bien, un hombre tranquilo, un hombre que tiene un buen carro, un hombre que vive en una buena casa, un hombre que los respetan mucho, un hombre famoso y muchas cosas más. Piensan la gente de cultura americana especialmente, americana en sentido general. Un pastor cree que es un funcionario y es una persona distinguida en la sociedad. Ministro. Yo soy ministro. En Estados Unidos ser ministro es una profesión. El reverendo es una profesión que aunque deje el evangelio sigue siendo reverendo. Ejemplo, Martin Luther King y otros. Dejan de ser creyentes y siguen siendo reverendos porque es una profesión, es un título. Entonces, en el tiempo bíblico, un pastor era un oficio humilde de personas campesinas que atendían el rebaño de ovejas. Un pastor era una persona prácticamente sin nombre. Era una profesión que era más bien una vocación, porque había que sentir amor hacia esos animalitos para poder desempeñarse como pastor de oveja en el tiempo bíblico. Para el creyente de todos los tiempos y especialmente de hoy, el pastor es un guía espiritual. El pastor es un apoyo. El pastor o la pastora es una persona digna de confianza. El pastor es un consejero. El pastor es un orientador. Eso es desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del creyente en Jesucristo. El que ejerce la función de pastor es una persona digna de confianza, o debe ser una persona digna de confianza. Entonces aquí en estos versículos alguien hace una confesión afirmativa en la que él define la confianza de su vida o por qué él vive. Jehová es mi pastor. 4 palabras que es un mundo. Jehová es mi pastor.
¿Cuál es la importancia de esa confesión? Muy sencilla, 4 palabras. El sujeto, el verbo, lo que se dice del sujeto, mi pastor. El sustantivo, el adverbio. Una oración completa en 4 palabras. Jehová es mi pastor. Ahora, eso lo han dicho mucha gente. Fulano es mi pastor. Mengano es mi pastor. Ahora mi pastor es fulano. O puede decir mi pastor es Jehová. Ahora, ¿qué importancia tiene esa palabra? ¿Cuál es la importancia de esa? Porque es una confesión. Nadie le está preguntando a él, aparentemente. Eso es algo que sale de él. Él lo dice por motus propio. Él lo dice porque él se satisface al decir Jehová es mi pastor. Ahora, ¿lo dice quién? Y la importancia es de acuerdo a quién. ¿Quién era David? Que es el que está diciendo que Jehová es su pastor. ¿Qué había hecho David? ¿Quién era David? Por lo menos él tenía una experiencia. Él desde adolescente había sido pastor de ovejas. Él sabía cuál era la responsabilidad de un pastor. Él entendía que del pastor dependía el alimento de las ovejas, el agua de las ovejas, la calidad del agua y la calidad del alimento de las ovejas, la cantidad del alimento y la cantidad del agua para las ovejas. De él dependía. De él dependía la protección de la oveja. De él dependía que un lobo se la comiera. De él dependía que se fueran por un barranco. De él dependía que se secaran de sed. De él dependía que no hallaran pastos. De él dependía que el pasto que hallaran estuviera contaminado. En otras palabras, la vida de la oveja dependía del pastor. Cuando David dice Jehová es mi pastor, no lo está diciendo un médico, no lo está diciendo un ingeniero, no lo está diciendo un director de orquesta. Cuando David dice Jehová es mi pastor, lo está diciendo un hombre que tiene experiencia de pastor. Un hombre que tenía tantas ovejas bajo su responsabilidad. Y él estaba pendiente de cada una de ellas. Sabía cuál era la que más lo necesitaba. Sabía cuál tenía la pierna quebrada. Y sabía cuál era la coja. Sabía cuál era la tuerta. Sabía la que estaba mal del estómago y le daba la atención primaria a cada uno de esos animalitos. Él había sido pastor y ahora él dice, Jehová es el pastor mío. Oh, gloria a Dios. Este hombre que tenía experiencia de pastor había sufrido muchos cambios en la vida. Primero, fue mensajero de su papá y de sus hermanos. Lo mandaban a llevar el desayuno, la comida, la ropa a los hermanos porque era el más pequeño. Era el muchachito demandado de la casa. Entonces eso fue su primer ocupación. Después que pasó de ahí, entonces lo mandan a atender las ovejas de la familia. Y ahí es cuando él se convierte en pastor. Entonces, siendo pastor de ovejas, también se convierte en músico. Entonces David era pastor y mientras las ovejas comían, después que las llevaba a un lugar seguro y estaban comiendo, entonces ¿qué hacía él? Tenía una arpa y empezaba a tocar y a alabar a Dios. Y ahí se iba él al cielo y volvía. Y él tocaba el arpa. Y él alababa a Dios con el arpa y con su voz. Y él no sentía las horas que se iban, porque él estaba en la presencia del Señor. Entonces, ese fue el segundo trabajito de David, pastor.
Después de pastor fue músico. Y eso de músico y esa especialidad que él hizo con el arpa, ¿sabe a dónde lo llevó? Al palacio del rey. Entonces se convierte en cortesano. Ahora él es miembro de la corte y privilegiado, porque era el que llevaba tranquilidad al corazón del rey. Cuando el rey se incomodaba, como dicen la gente dominicana, cogía pique. Cuando el rey se incomodaba, David tocaba el arpa y la paz volvía a él. A veces no era tanto que se incomodaba, sino unos demonios que lo atacaban. Pero cuando David tocaba, volvía a la calma. Entonces David, su función era tocar el arpa en el palacio real. Fíjense qué trabajito este. Tercer trabajo de David. El cuarto trabajo de David, duro. Ese sí fue duro. Guerrillero. Oiga, de músico de palacio a guerrillero contra palacio. Porque estando él ahí, Saúl se cogió con él. Porque ya Saúl sabía que él iba a ser el próximo rey. Y lo quería matar. Entonces tuvo que emigrar y convertirse en general guerrillero. Y esa fue su cuarta función en la vida. Guerrillero. Imagínese usted las experiencias que tuvo este hombre, escondiéndose del ejército regular de su pueblo, defendiéndose y a veces hasta peleando, y con otras tribus. Entonces, este hombre después de guerrillero se convierte en rey de su nación. Oiga, cuántos cambios. Mensajero, pastor, músico, cortesano, guerrillero y rey. Estoy diciendo esto para que usted vea quién es que está diciendo Jehová es mi pastor. No lo está diciendo un ignorante. No lo está diciendo uno que siempre estuvo en la papa. No lo está diciendo uno que siempre estuvo en la calle. Está diciéndolo uno que probó las diferentes etapas. Desde niño de la casa, niño demandado de papá y de mamá, hasta rey de su nación, y antes de eso guerrillero en el monte, pastor de oveja y el delicado músico de Israel. Cosas aparentemente incompatibles, un músico con un guerrillero. El guerrillero toca, pero no arpa. Toca otra cosa. Pero David pasó todas esas facetas. Y cuando se produce esta confesión, la está diciendo un hombre con toda esta experiencia. No la está diciendo un desconocido, un ignorante que no sabe de qué habla. La está diciendo un hombre que ha pasado todas estas etapas de la vida. Y ahora siendo rey, y habiendo pasado desde abajo, subido hasta el último peldaño, ahora se le ocurre y dice, Jehová es mi pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes saben que el pastor es un guía, alguien de confianza, a quien consultamos en momentos difíciles, lugar donde conseguimos apoyo, porque hay que imaginárselo desde el punto de vista de la oveja, donde nos indican cuál es el alimento conveniente, la persona con la cual podemos llorar, la persona que nos puede dar una orientación ecuánime y desinteresada, una imparcial. Un matrimonio en conflicto necesita un apoyo espiritual. ¿Dónde hallarlo? En el pastor. Entonces, David parece que necesitó en algún momento alguien en quien confiar, alguien con quien hablar, alguien a quien abrirle su alma, alguien a quien decirle, me estoy volviendo loco. Alguien a quien decirle, me siento mal.
Porque mire, hay personas que no hayan con quién hablar. Y fíjese esto. ¿Quién era David? El rey. Yo pienso que era muy difícil para él hallar un pastor. Un pastor para el rey es duro. Hasta los profetas le tenían miedo. Tenía que mandarlo el Señor directamente. Ve y dile a fulano. Entonces iban y lo decían y se escondían. Porque hasta los profetas le tenían miedo a los reyes. Porque en un momento de ira lo desaparecía. Entonces David ahora necesita un pastor. Y yo pienso que para él era difícil hallar un pastor. Hay personas que se le hace difícil hallar un pastor, un consejero, un amigo, un apoyo espiritual, una persona de confianza. Se le hace difícil, ¿por qué? Bueno, porque son personas de muy alta alcurnia, son personas de muy altos vuelos. Hay una persona que sabe muchísimo, que es psicólogo, que es sociólogo y que tiene todos los ólogos. Y entonces cuando dice, ¿a quién busco? Porque usted va donde un psicólogo y dice, pero tú no eres fulano. Y el mismo psicólogo se aprieta. Hay personas así, que llegan a un nivel que no hayan con quién consultar. Porque los consultores se sienten pequeños delante de ellos. Porque la parte espiritual va por encima. Y entonces se impone una autoridad. Pero usted lo que es un hombre. Usted tiene necesidades, porque él era rey, pero él tenía necesidad de un pastor. Porque a veces el rango no elimina la necesidad. A veces solo es rango. A veces solo es grado. A veces solo es fama. A veces solo es espuma. Pero no hay chocolate. A veces todo es brillo. A veces lo que la gente cree, la imagen, el prestigio, a veces lo que se ha pintado al público. Pero adentro, ¿qué hay adentro de tu alma? El famoso psicólogo, el famoso psiquiatra, el consejero por excelencia. Pero ¿cómo está tu alma? David lo tenía todo. Poder, dinero, mujeres, propiedades, todo, materialmente hablando todo, y el reconocimiento de su pueblo que no lo adoraron de casualidad. Los enemigos le tenían miedo. Era un hombre que lo tenía todo materialmente. Entonces me parece a mí que él necesitó un pastor. Él se vio en la necesidad de acudir a una fuente donde pudieran satisfacerlo. Amigos y hermanos, no siempre el dinero resuelve. Amigos y hermanos, no siempre la fama y la academia resuelven. No siempre el conocimiento basta. A veces sobra el conocimiento. A veces sobra el dinero. A veces sobra la fama. Pero hay una necesidad adentro. David tenía todo, pero parece que le faltaba alguien que lo ayudara. Entonces me imagino que él buscó, que él necesitó un pastor y buscó un pastor y no lo encontraba. Es como cuando usted sale a comprar una medicina y camina a todas las farmacias y en ninguna hay. Y usted dice, entonces me voy a morir, porque no aparece la medicina. David salió a buscar al mediodía con un foco, con el sol afuera, a buscar el tesoro de un pastor y no lo encontró. Entonces yo pienso que de ahí viene la exclamación de él, la declaración de él. ¿Cuántos años tenía David? Usted sabe que David pasó mucho trabajo como padre y como rey. David fue traicionado por sus generales. David fue perseguido por su primer rey, Saúl. David fue traicionado por su hijo Absalón. David tuvo muchos problemas que a veces sacan de quicio a cualquiera. Porque usted es fuerte y duro y la gente lo reconoce, pero usted es un hombre o una mujer.
Y cuando se le muere un hijo, a usted le duele. O cuando un hijo se descamina. O cuando la mujer lo abandona. Acabamos de ver la lamentable información de un hombre, médico, director de hospital en un pueblo del sur, que se pegó un tiro porque la mujer no lo quería. 62 años, profesional. Usted piensa, ¿y qué pasó? A cualquiera se le muere un tío. Cualquiera tiene un problema. Mire, cuando usted, hay un tipo de problema que no vale lo que usted ha estudiado. Lo que usted estudió se va al zafacón y usted tiene su problema igualito. Usted dice, yo necesito consejo. ¿Pero y quién tú eres? Ah, no, yo soy el doctor en psicología fulano de tal, de Harvard, de Columbia, de qué sé yo dónde, y con 20 años de experiencia dando consejos y ayudando a la gente, pero ahora soy yo el que la necesito. Ahora es a mí que me hace falta. Oh, bendito sea Dios. Porque cuando el golpe llega, la medicina ajena no funciona. Cuando tú tienes tu problema, amigo o hermano, lo que tú sabes no funciona. Funciona lo que te trae el otro. Y David no encontraba. Entonces dice David, me imagino que después de años, luchando por buscar un consejero, un pastor, un animador, un guía, un consuelo, alguien de confianza que no tuviera la lengua floja. Y porque hay unos orientadores que tienen la lengua floja, no tienen hueso en la lengua. Y eso es peligroso. Porque usted le dice algo y eso lo sabe el periódico en todo el mundo. Porque fue como si se lo dijera a la prensa. Eso no es un consejero. Es un charlatán. David está buscando a alguien que sea discreto. Alguien que sea serio. Alguien que lo ame y que lo comprenda y no lo haya. Yo no sé cuánta gente hay buscando lo mismo que buscó David. Hay gente que se ha pegado un tiro porque no ha encontrado con quién hablar. Hay gente que ha dispuesto de su vida porque el problema lo agobia, lo oculta, lo cubre y él no ve otra cosa más que eliminarse para salir de esto y no encuentra con quién hablar. Y David, que era rey con poder y dinero, se vio en esa situación. Y yo pienso que ahí es donde él dice, Jehová es mi pastor. Y cuando él dijo eso, como que reposó. Como quien dice, llegué a donde iba. Logré lo que necesitaba. Jehová es mi pastor. 4 palabras, Jehová, el nombre de nuestro Dios. David dice Jehová, en otras palabras, tengo un Dios. Porque el que no tiene un Dios no puede vivir. Tengo un Dios serio, irresponsable, cuyo nombre es Jehová. Yo sí tengo a quien contarle mis problemas. Yo sí tengo alguien con quien llorar. Yo sí tengo alguien a quien abrirle mi corazón. Se llama Jehová. Yo tengo un pastor cuyo nombre es Jehová. Y cuando él dijo eso, yo pienso que se sentó, descansó, se acotó y se durmió. Se fue la desesperación. Un pastor cuyo nombre es Jehová. Entonces, lo segundo, Jehová es. Fíjese que este verbo está en tiempo presente. Lo que quiere decir que descarta el pasado y descarta el futuro. No se trata de algo que va a ser, ni de algo que fue. Estamos hablando de algo presente, eterno presente. No es que yo tuve un Dios que se llamó Jehová. No es que yo voy a ver si consigo un Dios que se llame Jehová. Es que yo tengo un Dios que se llama Jehová. ¡Oh, gloria a Dios! Hay gente que tienen soluciones del pasado.
o soluciones para el futuro. Cuando yo me gradúe y consiga un trabajo, yo haré tal cosa. Cuando yo me case y tenga mi mujer, tendré un hijo y le pondré tal nombre, si viene el hijo. O antes, cuando yo era funcionario, cuando yo era legislador, cuando yo era ministro de Estado, cuando yo era general, cuando yo tenía mando, cuando yo tenía poder, cuando yo ejercía el poder, yo hacía del verbo del tiempo pasado. David no está en el pasado, tampoco está en el futuro, está en el presente. Jehová es. Hermanos, Dios es un Dios del presente. Dios no es para el futuro y para el pasado. Dios es siempre ahí presente. Yo tengo un Dios. Yo dispongo de una confianza en un Dios poderoso. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Posesivo. No se trata de ajeno o prestado. Soy dueño. Y esto consuela. El Dios que es Jehová y que es mi pastor, no es un pastor prestado, que me lo pueden quitar en cualquier momento. Mi solución es el pastor Jehová, pero es mi pastor, es mío. No es de fulano o de fulana que me va a llamar y va a decir, mira, ya está bueno. Como es mío, siempre está conmigo. Entonces yo puedo contar con Él. Porque Él es mío. Él es mi pastor. Él no es tu pastor, el pastor de aquel. Todo eso está bien. Pero yo hago poca cosa con la solución de usted. Ah, no, que mira, este es mi papá. Y mi papá resuelve. Mi papá tiene fama, tiene dinero, tiene inteligencia. Mi papá resuelve. Bueno, por el papá tuyo. Pero yo soy un hijo de Machepa. Yo soy un hijo de don nadie. Mi nombre ni mi apellido suenan por ningún lado. Entonces yo no tengo padre. Tengo un progenitor, pero padre yo no tengo. Ah, ese es mi papá. Entonces yo no hago nada con tu papá. Yo hago algo con el mío. Jehová no es tu Dios. Es tu Dios y es mi Dios. Entonces yo cuento con ese Dios porque es mío. Yo no puedo contar con lo que me preste el vecino. Yo no puedo contar con lo que me preste el hermano o con lo que me ceda fulano. Por eso es que él aclara, es mi pastor. Y yo pienso que esto produce como un consuelo especial. Porque no es lo mismo usted estar usando lo ajeno que estar usando lo suyo. Porque dice que el que coge prestado en cualquier momento lo dejan desnudo en la calle. Entonces usted tiene que saber lo que está haciendo. Entonces David aclara que ese pastor es de él. Entonces tiene un pastor presente. En la cultura del tiempo judío, pastor era más que papá. Más que papá. Y se medía por lo que significaba el pastor para una oveja. ¿Qué era una oveja sin pastor? Nada. Carne para los lobos. Si es que encontraba comida y encontraba agua. Porque es un animalito totalmente inofensivo y no se la sabe buscar. Como el chivo y otros. Entonces la oveja dependía enteramente del pastor. Y quien lo está diciendo es un pastor. Entonces, cuando él dice que tiene un pastor y que está presente, está diciendo que eso vale más que un papá. Porque una oveja sin pastor no tiene vida. Entonces, yo sin pastor, sin mi pastor, que es Jehová, tampoco tengo vida. Porque nuestra vida depende de Dios. Y si desechamos ese pastor, vamos a fracasar. Y aquí está el resultado natural que está en el mismo versículo. La primera parte del versículo dice, Jehová es mi pastor. Y la segunda parte dice que no me hará falta nada. Como Jehová es una consecuencia, un resultado,
un derivado de mi confianza y de mi conocimiento de Dios. Hay cosas que usted no la disfruta porque no la conoce, porque no las tiene. Usted puede tener una herencia y usted no lo sabe, y usted vive como un depauperado, usted vive como un infeliz, semidesnudo y desnutrido, porque usted no sabe que usted es millonario. Entonces hay gente que no saben lo que tienen. David lo sabía. Cuando David descubre que Jehová es su pastor, cuando yo descubro que tengo una mina de oro en mi patio, entonces yo digo, nada me faltará. Mientras yo no lo sé, yo vivo cogiendo prestado, haciendo lío para poder resolver los problemas. Pero cuando yo sé que en mi patio hay una mina de oro, yo digo, nada me faltará, porque tengo con qué pagar y con qué comprar. Entonces David, después que dice que Jehová es su pastor, entonces continúa diciendo, nada me faltará. O sea, como consecuencia de que mi pastor es Jehová, y Jehová es todopoderoso, y Jehová todo lo sabe, y Jehová todo lo puede, entonces, ¿qué me puede hacer falta a mí? Si Jehová es mi pastor, ¿qué cosa me puede a mí hacer falta? Por eso decíamos ahorita de la necesidad de pastor. Porque hay gente que vive como que no tiene pastor, que se llama Jehová. Hay gente que se queja más que lo que alaba. Hay gente que llora más que lo que ríe. Porque son gente que no tienen un pastor que se llama Jehová. David tenía un pastor que se llama Jehová. Y por consecuencia él dice, versículos 2 y 5, nada me faltará, porque tengo un pastor que se llama Jehová. ¿Qué es lo que no le falta a David? Entre otras cosas, afecto, comprensión, protección y provisión. Afecto, comprensión, provisión y protección. Porque el Señor nos protege y nos cuida, pero también nos provee para nuestras necesidades. Pero también el Señor nos muestra su amor. Cuando nadie me quiere, cuando nadie me ama, cuando me botan de la casa, cuando mi familia no quiere saber de mí, cuando ha llegado la desgracia a mi vida, yo tengo a quien acudir. Tengo un pastor que se llama Jehová. Y usted va a la iglesia o en el aposento de su casa y dobla sus rodillas, cierra sus ojos y comienza a hablar con Dios. Dice, Señor, perdóname si te ofendí. Señor, gracias por haberte conocido. Señor, te alabo y te agradezco. Señor, mira lo que me está pasando. Señor, mira qué incomprendido, incomprendida soy. Señor, tú sabes que no es verdad lo que están diciendo. Señor, tú sabes que no es verdad lo que dicen que pasó. Señor, tú me amas, tú me conoces. Entonces ahí yo encuentro a alguien que me comprende. Pero encuentro que ese que me comprende me ama. Me ama y va a pasar por alto mis defectos. Me va a perdonar y me va a dar otra oportunidad para que yo enmiende mis errores. Porque me ama, porque comprende mis debilidades. Yo tengo un pastor que se llama Jehová. Cuando mi familia me bota, cuando mis amigos no quieren saber de mí, yo tengo un pastor que se llama Jehová. Cuando te encuentres solo, cuando estés enfermo, cuando los médicos no puedan, tú tienes un pastor que se llama Jehová. Y como Él es tu pastor, nada te faltará. Comprensión, afecto, y te va a proteger y te va a proveer lo que te haga falta. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos. O sea que el Señor no te lleva a un lugar engorroso, a que te maltraten, sino que busca la delicadeza para que tu pie no tropiece en piedra. Lugares de delicados pastos, dice el versículo 2,
me hará descansar. O sea, porque es un Dios que me comprende, sabe cuál es mi sensibilidad. Usted tiene problemas, usted está recién operado, operada. El Señor no le va a buscar una silla de piedra o de bloc, de esos blocs rústicos para que usted se siente. El Señor le va a buscar una silla acolchada para que usted descanse. Entonces, en lugares delicados, mire qué detalle tiene el Señor. O sea, el Señor quiere que te sientas cómodo. El Señor no te va a empujar a una tortura. El Señor no te va a empujar a un lugar traumático. Él quiere que le sirva a Él con delicadeza. Por eso yo a veces le digo a los hermanos que el Señor tiene muchos tipos de iglesias. Todas son de Él. Las que le sirven a Él, por supuesto, las que van detrás del Calvario. Hay unas iglesias que son súper contentas. Tan contentas que yo estuve una vez en un sitio, que no voy a decir cuál, aquí en el país. Fui a predicar y estaba sentado en la plataforma junto con otros pastores. Y con muchísimo cuidado tuve que taparme los oídos. Mientras pasaba el devocional. Tenía que meterme dedo en los oídos para que no se me rompiera el tímpano. Porque había un redoblante como de ese tamaño, que Dios guarde. Unas guitarras eléctricas, unos güiros, una cosa pegadito uno de otro ahí. Y cuando le daban ese redoblante con esa maceta, hermano, el estómago mío hacía así. Pero ellos estaban alabando al Señor. Y estaban gozando. El que estaba sufriendo era yo. Y yo sufría mientras ellos cantaban. Cuando ellos terminaron, entonces yo me quité los dedos de los oídos y ya yo estaba bien. Hay otras iglesias, son iglesias del Señor. Hay otras iglesias que usted cree que no hay gente. Yo una vez prediqué en un sitio, y eso fue en Santo Domingo. Prediqué en un sitio que para decir gloria a Dios o amén, tenían un palito con una banderita blanca ahí en el espaldar de los asientos. Y cuando algo les gustaba, levantaban eso y hacían así. Aleluya. El asunto es no hacer ruido. Y cuando yo termino, yo traté de circunscribirme lo más que pude. Me puse bien serenito y bien tranquilo a predicar. De vez en cuando se me zafaba algo, pero volvía. Y cuando yo entrego, después que hago el llamado, le entrego al reverendo, viene el reverendo, así mismo, con la mano puesta así. Y se para delante del santuario y hace así. Y rezó algo que yo ni lo oí, que estaba al lado de él. Son iglesias evangélicas. Y son gente, pero hay gente que le gusta así. Y hay gente que le gusta la bulla. A mí me gusta lo del medio. Me gusta el gozo con orden. Gózate con libertad, pero con orden. Eso es lo que me gusta. Entonces, yo digo que el Señor tiene diferentes formas de iglesia para los diferentes caracteres. Porque hay gente que son muy sensibles y no les gusta la bulla, entonces se van a una iglesia tranquila. Hay otros que son sangre caribe. Y en un lugar así dicen, no, pues yo no quiero cementerio, yo quiero un lugar alegre. Entonces se van al otro sitio y están contentos. Y por eso usted ve, porque a veces los amigos dicen, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué aquella iglesia hace tal cosa y aquella no? Mira, si va detrás del Calvario, si glorifica a Dios y vive una vida de testimonio conforme a la Biblia, tranquilo. Que todos esos grupos van para el cielo. Y el dueño va a saber lo que va a hacer con cada grupo. Porque allá habrán algunos incómodos a lo mejor. Y estos evangélicos están contentos, ¿de dónde vienen? Y viene otro y le sopla, de la romana, varón. Oh, gloria a Dios. Entonces yo pienso que el Señor nos complace llevándonos a un lugar donde nos sintamos cómodos. El Señor no quiere que usted se sienta esclavo alabándole, incómodo, aturdido, no. Que usted se sienta libre y lo alabe con toda la boca, cómodamente, satisfactoriamente. Y dice la segunda parte del versículo 2.
junto a aguas de reposo me pastoreará. No agua turbulenta, no aguas traumáticas, no aguas peligrosas, no aguas profundas. Dice el versículo 2, junto a aguas de reposo. Para mí eso quiere decir como un manantial cristalino, frío, fresco, como eran los ríos de antes, porque ya están contaminados casi todos. Ahí en los Tres Ojos, saliendo de Santo Domingo para acá, había unos charquitos que usted le veía el fondo. Usted creía que era bajito porque se veía el fondo, cristalino completamente. Y cuando usted metía la mano, frío. Entonces me parece que era algo así. Junto a aguas de reposo. Porque el agua caliente como que no está en reposo. El agua de la playa Caribe, por ejemplo. Cuando usted quiere hacer ejercicio, usted va a la playa Caribe. No lo deja tranquilo. 2 minutos no puede estar tranquilo. Lo mueve para aquí, lo mueve para allá. Entonces, no creo que era a esa agua que se refería, sino a aguas tranquilas, limpias y frescas. Y esa agua tiene mucho significado que no vamos a mencionar. Pero esa agua de reposo, en esa agua me pastoreará. Y recuerde que el agua o significa la palabra de Dios o significa la presencia del Espíritu Santo. El Señor quiere que reposemos en su presencia. Y dice el versículo 3, mi alma, no, confortará mi alma. Ahí yo veo un confort emocional. Paz. Confortará mi alma. El Señor se encarga de que mi alma, no solo mi cuerpo, sino que interiormente yo me sienta complacido. Todo eso es el pastor de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué es lo que no le va a faltar? Lo que está mencionando. Lo está especificando lo que no le faltará. Lo llevará a agua de reposo. Lo llevará a lugares delicados para reposar. Lo confortará su alma. Porque hay veces que el alma está vuelta a un volcán. Usted ve una persona sentada tranquila. Un joven elegante o una bella joven sentadito bien arregladito. Y usted lo ve tranquilo aparentemente. Y por dentro hay una revolución. O en la cabeza hay una turbación. Y esa persona no tiene paz. Y a veces usted lo ve que hay personas que se suicidan. Pero él se veía bien. Pero adentro, porque era adentro el problema. Entonces a veces el alma está inquieta, insatisfecha. Porque quiere conseguir algo y no lo consigue. O porque consiguió algo que no quería conseguir. O porque perdió algo. O porque le hicieron algo. Mire, hay unos golpes que duelen más que los golpes del cuerpo. Hay unos golpes que es mejor que le den una puñalada a usted y no que le den ese tipo de golpe. Porque hay gente que dice, mejor me hubiera matado. Porque hay cosas que duelen mientras dura la vida. Entonces el alma de ese tipo de gente que ha sido traicionado, de esa gente que ha sido engañado vilmente, de ese tipo de gente que no encuentra explicación a su problemática, dice aquí el salmista, como Jehová es mi pastor, Él confortará mi alma. No busque confort para tu alma en otro sitio. No lo hay. David no encontró quien pastoreara su alma hasta que descubre que Jehová es su pastor. Y en cuarto lugar, habla de una guía confiable dentro de lo justo, sin sobresalto, como suele suceder en el versículo 4. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. El Señor no te va a guiar por lugares equivocados e ilegales. El Señor no te va a llevar al lugar donde no te toca. Todo lo que te venga y todo lo que Él te dé, aunque tú no lo entiendas, es lo que te toca. Porque a veces la gente, cuando se le muere a alguien, han llegado a blasfemar y a decir, Dios, tú eres injusto. ¿Por qué me quitaste mi hijo tan rápido? Dice la Biblia que me guiará por senda de justicia.
yo tengo que entender que mi pastor, que es Jehová, es mi guía. Y no me va a guiar por el lugar turbulento. Me va a llevar a donde me conviene, aunque yo no lo entienda. Porque son procesos, caminos y túneles. Son puentes que conectan con otros lares. Son puentes que conectan islas. Pero mientras estamos por encima del puente, yo estoy en tierra firme, en una isla con toda la tranquilidad. Pero me movieron a la otra isla y de una a otra hay que pasar por un puente. El puente es oscuro. Hay un precipicio a ambos lados. Y cuando yo voy cruzando el puente yo me asusto. ¿Y si me caigo? ¿Y si esto se rompe? ¿Y si tiembla la tierra? Entonces el salmista hace la advertencia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso lo da el pastor Jehová. En quinto lugar, versículo 4, segunda parte. Versículo 5. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay una realidad, hermanos. Hay sufrimientos. Hay dolores. Y a veces tenemos temor a esas realidades. Pasaremos por valles de muerte y por momentos de sombra, que son los momentos oscuros o difíciles que nosotros en el momento no lo entendemos. Hay cosas que pasan, muertes, pérdidas, que en el momento usted se desespera, usted se vuelve loco y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Entonces dice aquí que me guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque hay una sombra de muerte. No podemos ilusionarnos vendiendo pajaritos y fantasías. Estamos en un mundo malo. ¿Sabe lo que es malo? Estamos en un mundo perverso. Estamos en un territorio ajeno. Y aquí pueden pasar muchas cosas. Entonces nosotros estamos aquí inmersos en esta situación. Entonces hay momentos de dolor, de sufrimiento, que aunque usted sea cristiano y aunque usted vaya para el cielo, usted está aquí. Usted está aquí. Y usted no puede evitar que lo cancelen de su empleo en el momento que usted menos quiere o que menos puede. Y que lo saquen del trabajo habiendo usted sacado un apartamento recientemente y que tiene una cuenta que pagar durante 15 o 20 años. Dice, ¿por qué ahora? Aunque ande en valles de sombra de muerte. Porque hay unos valles que a pesar de que yo estoy en el Señor, hay momentos de tristeza. Para el cristiano, para el líder, para todo el mundo. Hay momentos de dolor, hay momentos de confusión, hay momentos, quiere decir espacio de tiempo corto. Entonces hay momentos de dolor, hay momentos, pero esos momentos de dolor se resuelven de una forma que es la primera que dice el versículo 1. Jehová es mi pastor. En medio del momento de dolor, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de esta sombra que crea el pecado, David reflexiona, pero Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, aunque yo esté en el momento más difícil, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque mis amigos me hayan dado la espalda, nada me faltará. Aunque papá y mamá se hayan ido, nada me faltará. Aunque me quede solo en la ciudad, nada me faltará, porque tengo un pastor que se llama Jehová. Es una realidad, pero es una realidad que se asume sin temor. Dice el versículo 4, segunda parte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, tu sola presencia me suministra aliento. La evidencia de que el Señor está ahí basta para que yo esté tranquilo. El pastor tenía una vara y un cayado. La vara le servía para defender las ovejas y para golpear en la tierra. Él iba caminando
iba marcando y las ovejas ya conocían el golpe del pastor, aunque no lo vieran. A medianoche él llegaba y las ovejas sabían que era su pastor por la marca del golpe en el suelo. Ahora, ese golpe se medía por la frecuencia de los golpes y por la intensidad del golpe. Quizá ahora hay equipo para medir eso, pero en ese tiempo no había. Pero las ovejas lo conocían. Si venía otro pastor que daba más rápido, ya ellas sabían que no era su pastor. O venía un pastor que daba más duro o más blandito, ellas sabían que ese no era su pastor. Es como la firma, que usted firma y la impresión de su firma se registra y entonces puede detectar cuando es falsificada. La oveja sabía cuando el pastor no era su pastor por los golpes que daba con su vara y su cayado en el suelo. En otras palabras, la oveja podía estar en situación difícil. La oveja podía estar desesperada de hambre o de sed. Pero solamente al descubrir que su pastor estaba ahí, recibía aliento. Cuando usted está en crisis, los que conocen a Dios, los que tienen a Jehová como su pastor, cuando usted está en crisis, cuando usted está abandonado o abandonada, cuando usted cree que todo se ha perdido, la evidencia de que Dios está con usted basta y sobra para que usted reciba aliento. Pero la pregunta es, ¿y aquellos que no tienen un pastor que se llama Jehová? Aquellos que no pueden contar con esa gracia de ese pastor que se llama Jehová, ¿qué hacen? Sigue diciendo que aunque ande por valles de muerte, momentos oscuros y difíciles, no temeré, porque tú eres fiel y tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en presencia de mis angustiadores, lo mío está seguro. Todo el mundo tiene enemigo, aunque no lo conozca. Y un enemigo es alguien que lo adversa, que no quiere saber de usted, que usted le cae mal, que lo que usted hace no le gusta porque lo hizo usted, solamente por eso. Entonces David sabía que también tenía de eso. Pero en ese momento él tenía un pastor que se llama Jehová. Y por eso él dice aquí, aderezas o preparas mesa, manjar, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, los enemigos, los adversarios, los que me atacan, los que no me aman, van a tener que tragársela. Porque en presencia de ellos, tú me darás lo mío. Aleluya. Un aplauso al Señor. No todo es tristeza ni todo es dolor. Hay en mi jornada un momento de gozo y de paz. Cuando el mundo está acabando contigo, Jehová abre la mesa y la prepara delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Y tus angustiadores se quedarán con los ojos grandes. Oh, ¿y de dónde sacó para hacer eso? ¿Y quién les regaló eso? ¿Y quién? Yo tengo un pastor que se llama Jehová. Oh, pero ya no se estaba muriendo. Yo pensaba que estaba enterrado. Y míralo cómo se ve. Es que yo tengo un pastor que se llama Jehová. Cuando el diablo cree que me pisó, cuando los demonios creen que yo me estoy comiendo la tierra y que yo no tengo cómo levantarme y que me está llevando el mismo diablo, yo aparezco libre y salvo. Porque yo tengo un pastor que se llama Jehová. Oh, gloria a Dios. Pero no todos tienen ese pastor que tenía David. Lamentablemente, no todos podían decir lo que decía David. Y entonces, ¿a quién tienen? Bueno, hay gente que dice, yo no tengo el pastor que ustedes tienen, pero tengo dinero. Tengo amigos. Tengo conocimientos. Todas esas cosas son buenas, pero pueden fallar
y fallan. A veces en el momento que más la necesita, te fallan. Entonces David estaba tranquilo y seguro porque él había descubierto, quizá años después de haber servido a Dios, que su pastor se llama Jehová. Y que ese pastor no lo iba a dejar en desgracia. Y que ese pastor no lo iba a dejar abandonado para que se lo coman sus enemigos. Ese pastor estaría con él en los momentos más oscuros. La mayoría no tiene un pastor llamado Jehová. Pero eso puede cambiar hoy. Eso puede cambiar hoy. Tú puedes revestirte de esa confianza que tenía David. Porque el amor de Dios no está limitado a raza, ni a individuo, ni a tiempo, sino que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en ese mundo estamos todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen un pastor llamado Jehová? Que Dios tenga misericordia de los que no lo tienen. Los que tenemos un pastor llamado Jehová, vivimos tranquilos. Tenemos vida presente y un futuro asegurado. Hoy tu vida puede ser como la de nosotros, porque nosotros sabemos llorar. Como dice uno de los cantores, esperar en ti. Esperar en ti. Qué dulce es poder esperar en Dios. Cuando usted viene golpeado que nadie le hace caso y usted dobla sus rodillas delante del altar y habla con Dios. Como dice la hermana Clary, déjenme adorar, que nadie me interrumpa. Cuando usted entra en esa presencia de Dios y usted descubre que su pastor está con usted y usted rcibe el aliento de su presencia, el valor que echa fuera el temor, entonces usted se para sobre sus pies y dice, yo tengo un pastor que se llama Jehová. El diablo no podrá conmigo. El diablo no podrá destruirme. Mis enemigos serán humillados porque tengo un pastor que se llama Jehová. ¡Oh, gloria a Dios! Ojalá que todo aquel que no puede decir lo que estamos diciendo, a partir de hoy comience a arreglar su asunto. Y que mañana usted, cuando le pregunten, pueda decir sí. Yo te recomiendo que si no tienes un pastor llamado Jehová, lo resuelvas hoy. Porque mañana quizás no tengas tiempo. Un aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor.